Compañeros, perdón la molestia. Estoy teniendo problema con la red aquí, con el lugar donde estoy, por la zona uno. Hay lluvia, no sé si a eso se deba. Pero, perdone, hoy no podemos comunicarnos directamente y por lo tanto dejo grabado la exposición. ¿Ya? Por favor, perdone nuevamente. Estamos con la parte de efectos que produce la notificación administrativa, ¿no? Estábamos cabalmente que decíamos que puede obligar o beneficiar o perjudicar al administrador, es decir, cualquier efecto de la resolución. Por eso mismo hay que hacerle saber, hacer llegarle a su conocimiento la resolución para enterarse de su contenido y actuar, ¿eh? Actuar dentro de los procedimientos. Efectuada la notificación, llega definitivamente a producir un efecto, y eso es lo que impide a la administración revocar o modificar la resolución emitida de carácter definitiva acá. Es decir, si declaró con lugar una petición y luego se entera de que no es posible, entonces internamente el órgano administrativo modifica su resolución, ¿vale? Y si ya está hecha la notificación, ya ha llegado el conocimiento del administrado o del interesado, definitivamente eso no es posible. Pero, por lo tanto, hecha la notificación, definitivamente paraliza cualquier modificación de la resolución emitida por el órgano administrativo, ¿no? Determina también el inicio del plazo legal para impugnación. Es decir, las resoluciones, acá nos estamos refiriendo a la resolución de fondo, ¿eh? Hecha la notificación, pues definitivamente, si es desfavorable al particular, le va a marcar el tiempo o plazo legal para hacer uso del medio de impugnación correspondiente, ¿no? Recurso revocatorio o recurso de reposición, cualquiera de los dos, las dos posibilidades, ¿no? También en todo procedimiento administrativo pueden intervenir terceros. Esto creo que en una oportunidad hablamos de que si afecta intereses, por ejemplo, de una actividad de explotación petrolera o explotación minera que se desea efectuar, pero que los colindantes, los vecinos de la finca donde se va a realizar la función o la tarea, si puede llegar a afectar sí, afectar derechos de la propiedad, derecho de posesión, ¿no? Pues definitivamente esto se les da audiencia, pues, se les hará la notificación que corresponde para que intervenga y hacer valer su derecho, ¿no? Tener una posición activa dentro del procedimiento, ¿no? Esto no en todos los casos, pero sí pueden darse de acuerdo a la naturaleza del asunto que se está pidiendo su autorización del órgano administrativo. Eh, de las diligencias que hablamos acá, que vienen a constituirse en medios de pruebas en los términos judiciales, ¿no? En los procedimientos administrativos, pueden aparecer estos medios de prueba, solo que en lo administrativo. En los procedimientos administrativos se conocen con nombre de diligencias administrativas. Por eso es que anotamos acá este concepto, ¿no? En paréntesis lo anotamos como prueba, ¿no? Para entender, pues, a qué se refiere, ¿no? Y pues, está constituido por todas las posibilidades, ¿no? De acciones o actividades o actos que se puedan realizarse de conformidad con la naturaleza del asunto también, pues, porque uno no necesariamente debe darse este listado que nosotros hicimos acá. Creo que hay como 6 tipos de diligencia, ¿verdad? Pero hay muchos casos que no aparecen estas, pero sí hacemos un resumen de las posibilidades que puedan darse, ¿no? Y están las inspecciones. Hay posibilidad de realizar las inspecciones en los lugares donde se va a realizar o llevar a cabo la actividad que se está solicitando.
siempre el ejemplo de la explotación petróleo, explotación de minas, pues definitivamente hay que recurrir a esos lugares para ver efectivamente la existencia del inmueble, la existencia de la mina, ¿no? Y así tener conocimiento real del tema o de la materia. Eh, Acá las inspecciones no son lo mismo, las que se realizan en las actividades judiciales. Allá en un juicio, allá le llaman, y está establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil, como prueba, como diligencia judicial, el reconocimiento judicial. Esto no es, allá se llama reconocimiento judicial, recurrir al lugar también, pero es de carácter judicial. En materia administrativa es inspección. Pueden aparecer informes, decíamos, como son posibles, ¿no? Un informe técnico, un documento técnico, un estudio realizado en relación a la materia a realizar, a ver si no afecta el medio ambiente, ¿no? No afecta los recursos, no afecta la fauna y la flora, por ejemplo, ¿no? Pues esto podrá hacerse a través de los técnicos expertos en la materia, pues definitivamente aquí aparecerá un documento de ese tipo en los procedimientos administrativos. Los expertajes. Los expertajes están constituidos por los resultados de los estudios realizados por peritos o expertos, ¿no?, en la materia. Son resultados específicos, técnicos o científicos, vertidos por una persona versada en una materia determinada. Digamos, la explotación de petróleo, que tendrá que concurrir la opinión, la actividad, informe, qué sé yo, estudio de un ingeniero, ¿no?, un geólogo, ¿no? Son expertos, son científicos en la materia, pues eso podrá haberse. También aparecen las declaraciones, ¿no? Declaraciones que prestan las personas con capacidades legales, definitivamente capacidad de ejercicio, pues, ¿no? Un ciudadano que conoce del tema, de la realidad, de la necesidad, qué sé yo, pueda darse la posibilidad, pero siempre y cuando es razonable con la materia, con el asunto que se está tramitando. Hay también otras posibilidades de recurrir o solicitar otros medios de carácter científico, ¿no? En materia administrativa también puede existir esa posibilidad, y que son los que se rinden o son rendidos por expertos, ¿no? En un asunto tan especial, pues puede aparecer un informe, ¿no? Unas fotografías, algunos videos, por ejemplo, ahora, ¿no? Puede existirse. Entonces, esas posibilidades existen, y hacemos nosotros entonces, para cerrar esta parte, la conclusión de señalamiento de hasta seis diligencias administrativas que pueden aparecer, que pueden darse en los procedimientos administrativos. Otra actividad o acto que puede aparecer en procedimientos administrativos son los dictámenes. Y los dictámenes que aparecen en todos los procedimientos administrativos son de carácter jurídico, ¿ya? Los dictámenes jurídicos en todo procedimiento administrativo son aquellos dados entonces por los abogados. Por eso es que las dependencias administrativas del organismo ejecutivo, en su nivel central, las entidades descentralizadas o desconcentradas, cuentan con asesorías jurídicas, por eso, para adecuar dentro de la legalidad y juridicidad de las actuaciones de las autoridades, ¿no? Entonces, en cuanto al dictamen de carácter jurídico, son ellos los indicados para rendir entonces una opinión legal, le llaman opinión jurídica.
pues tendrá que sustentarse con el derecho de qué, que está, se está gestando dentro del procedimiento administrativo. Acá vale la pena hacer un paréntesis, jóvenes, recordándoles que ustedes se recuerdan en su curso, el curso que correspondió, les hablaron de dictámenes jurídicos, dictámenes técnicos, ¿no? Y que también su carácter pueden ser obligatorios y pueden ser facultativos. ¿Estamos? En los procedimientos administrativos pueden aparecer dictámenes obligatorios, en el caso nuestro, cuando se está tramitando un recurso administrativo, cualquiera de los dos, revocatoria o reposición, y si ya leyeron la ley, dice que se le da intervención a asesorías jurídicas, ¿verdad? O de asesorías técnicas, dice ahí, y luego a la Procuraduría General de la Nación. Estos, al pedir opinión o dictamen a la Procuraduría General de la Nación, resulta siendo un dictamen de carácter obligatorio, ¿no? Y jurídico, de naturaleza jurídica, por supuesto, pero son de carácter obligatorio. Ahora bien, en cualquier procedimiento administrativo por petición, ya dijimos, ¿no?, que no hay tiempo, no hay plazo para su desarrollo, pero con base al artículo, o de conformidad con el artículo 1 de la Ley de lo Contencioso, posiblemente se podrá señalar o indicar la emisión de un dictamen. Si así fuera, sería un dictamen facultativo, ¿no? Porque queda a criterio del órgano administrativo, ¿ya?, de pedir una opinión, de pedir un respaldo de carácter jurídico o de carácter técnico. Entonces, si así fuera, repito, sería un dictamen de carácter facultativo, ¿sí? Los dictámenes obligatorios son los que están señalados por la ley. Y en la ley de la materia, por ejemplo, de petróleo, de minas, si ahí establece la obligación de tener o contar dentro del procedimiento administrativo que corresponde un dictamen jurídico, pues sería dictamen jurídico obligatorio, ¿no? Si no, pero repito, queda a criterio, esa facultad discrecional de la autoridad de pedir un dictamen técnico, un dictamen jurídico para sustentar, ¿ya?, para sustentar mejor su decisión final, la autoridad, en la resolución administrativa de fondo, ¿no? Eso, cerramos paréntesis ahí. Otra actividad o acto que aparece en los procedimientos administrativos son la intervención de la Procuraduría General de la Nación. En nuestra legislación aparece, como ya dijimos hace unos minutos, la Procuraduría General de la Nación sería acá una intervención obligatoria para el trámite de los recursos administrativos, digo, ¿no?, porque ahí establece. Ahora, en los procedimientos administrativos por petición puede el órgano administrativo pedir opinión, pedir un dictamen jurídico a la Procuraduría General de la Nación, porque a su consideración necesita ese dictamen, esa opinión, ese respaldo jurídico de autoridad competente, ¿no? Porque sabemos que la Procuraduría General de la Nación, una de sus funciones principales dentro de la administración pública es prestar asesoría jurídica a la administración pública, ¿ya? Por lo tanto, hay posibilidad de los órganos de la administración pública de pedir consulta, hacer consulta jurídica a la Procuraduría General de la Nación. Para eso está. Ese órgano, la Procuraduría, es órgano consultor y asesora de la administración pública. Pero como en procedimiento administrativo no hay obligación, no establece ni una ley de pedir intervención, por eso, repito, queda facultad a criterio del órgano administrativo de solicitar su intervención. Y la intervención, el resultado de la intervención es a través de una opinión o bien de un
dictamen. Opinión o dictamen definitivamente son de carácter jurídico, ¿sí? Muy bien. Viene una etapa o una fase, perdón, un momento dentro de los procedimientos administrativos, creo que ya se mencionó un poco, el análisis de la evidencia o de la información recabada. Es decir, un momento para el órgano administrativo de haber culminado con todas las diligencias necesarias, ¿verdad?, razonables, ajustado a la materia, pues definitivamente ya se tiene en el despacho. Aquí es donde viene entonces una actividad que le llaman técnicamente un estudio de gabinete. Es decir, analizar acto por acto, diligencia por diligencia, las que se realizaron en su momento, en su etapa correspondiente, pues si se obtiene el resultado que se esperaba, ¿no? Con base ese conjunto de actividades, pues definitivamente se va a llegar al estado de un expediente de decir estado de resolver. Con el estado de resolver da la pauta, marca el tiempo para ese órgano administrativo a emitir la resolución de fondo que corresponde de ese procedimiento administrativo, que es el plazo de 30 días, ¿no? Por eso es que es necesaria realizar por parte del órgano administrativo ese estudio de gabinete, ¿no?, de practicar las diligencias necesarias, recogerlas y en ese momento se analizarán acto por acto, repito esto, actividad por actividad, que servirán de base ya para arribar a una conclusión, darle el resultado y decir si autoriza o no se autoriza la solicitud realizada. A eso nos referimos con mencionar esta parte del análisis de la evidencia. Es un acto necesario dentro de los procedimientos administrativos, ¿no?, que significa estudio, revisión, ¿verdad?, del contenido de los actos señalados, practicados, y aquí está, ¿no?, acto por acto. Muy bien. Ya hablamos de la resolución administrativa. Para emitir la resolución administrativa se necesita que un expediente marca el estado de resolver, significa que ya se practicó todo, ¿no?, ya se agotó el procedimiento administrativo adecuado, formal, serio, para arribar al momento de la resolución. Ahora, ¿qué tipo de resolución, jóvenes? Definitivamente la resolución de fondo, de conformidad con nuestra ley, ¿no?, donde se hace la declaración, ¿ya?, del derecho, debidamente razonada, argumentada, etcétera, ¿no? Y aquí hacemos un pequeño descripción y qué consiste ese concepto de resolución administrativa de fondo. En el documentito creo que no va la palabra de fondo, pero ahí lo pueden ustedes anotar a mano, donde dice resolución administrativa de fondo, ¿no? Su concepto. Bueno, podemos decir que consiste en un acto administrativo que contiene una decisión de la autoridad gubernativa después de haber agotado todas las diligencias del procedimiento administrativo. Es por medio de la cual la administración se pronuncia sobre la petición o impugnación planteada, es decir, por medio de la resolución, la administración declara su voluntad sobre el fondo del asunto. Es la que contiene entonces los efectos jurídicos para los sujetos o interesados. Por ser esta resolución definitiva o de fondo,
y si afectan los derechos o intereses de particular o particulares, si existieran terceros, son objetos de impugnación. ¿Sí? Acá lo que queremos decir es que las resoluciones de fondo son las únicas impugnables. Cerramos ahí, va. Resoluciones de fondo porque declaran el fondo del asunto y por lo tanto puede afectar derechos, puede afectar intereses del particular gestionante, podríamos llamarlo, o de terceros, si concurrieron terceros en el procedimiento administrativo correspondiente. Muy bien. ¿En qué principios se fundamentan las resoluciones administrativas? Hay un principio fundamental, jóvenes, que es de la obligación. Una obligación legal de la administración de resolver. Caso nuestro, sabemos, 30 días. Artículo 28 de la Constitución Política. Artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y el artículo 10, inciso F, de la Ley de Amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Eso, ahí creo que justificamos el señalamiento de estas tres normas, tres artículos, hecho en su momento, ¿verdad? Muy bien, que la administración debe resolver de conformidad con un procedimiento administrativo, es decir, como consecuencia de una forma con todo lo necesario, todo lo adecuado al asunto que se está gestionando dentro de ese orden legal, orden formal, que es el procedimiento administrativo. ¿Sí? Son los dos principios que dijimos. Primero, hay obligación de la autoridad administrativa de resolver. Hay obligación de la autoridad de que esa resolución sea producto o resultado de un procedimiento administrativo formal. Ya no debe haber anarquía, que he dicho yo siempre, va en todos los a nuestra ley, pues solamente existen dos tipos de resoluciones, de trámite y de fondo. Aquí recordando a los jóvenes, en esta misma ley, el artículo 3, creo que establece artículo 4, de la ley de lo contencioso, que es prohibido tomar como resolución un dictamen, ¿no? Y los dictámenes, ya dijimos, son opiniones, son argumentos técnicos que emiten personas o instituciones especiales, ¿no? Que tengan conocimiento del tema o asunto que se está tramitando. Bueno, revisando la legislación guatemala, encontramos que en el Código de Salud, ahí encontramos nosotros los nombres o denominaciones de las resoluciones que dicen ahí providencia de trámite también y resoluciones de fondo o simplemente providencias y resoluciones definitivas. Es para nuestra legislación, pues aparece, hay que revisar la legislación, como que no puede quedarse únicamente la ley de lo contencioso administrativo, ¿no? Por último, los requisitos que debe llevar para la emisión de una resolución administrativa. Aquí resumimos nosotros 9 requisitos. Jóvenes, una resolución administrativa es un documento, ¿no? Es un documento pues, donde se plasma por escrito la decisión final de la autoridad. Hay formalidad, hay una formalidad para su emisión, y también hay una formalidad o requisitos de fondo para esa emisión de la resolución.
Ya, es decir, como que dice, la resolución tiene que tener un carácter técnico, ser un documento técnico. Por lo tanto, hacemos este pequeño esfuerzo de señalar los requisitos que debe llevar una resolución administrativa. Empezamos con que una resolución administrativa puede llevar, o debe llevar, perdón, debe llevar un número de registro. Todas las oficinas de los órganos administrativos tienen por norma, ya con base a sus reglamentos internos, que las secretarías administrativas de cada órgano administrativo debe contar con un control tanto para las resoluciones, que esto es fundamental, ¿no? En el sentido que estamos analizando acá, como también el número de providencia, el número de oficios, etcétera, todos los actos que se realizan en una administración pública debe tener un control interno. Y en este caso, para las resoluciones administrativas, definitivamente un órgano administrativo debe contar con su control interno, señalando por medio de un número, ¿no? Llevar un orden en ese sentido para la emisión de las resoluciones administrativas que emite en un año, ¿ya? Ese control son llevados por año. Bueno, aquí voy a ir explicando que a ver si logro darles a entender. El número de registro de la resolución, dijimos que es un control interno de cada dependencia. En este caso puede hacer así, un ejemplo, 120, una resolución de fondo ya, más de 100, ¿no? 120, y aquí a la par hay que colocar necesariamente el año, porque como ya dije, que ese control tiene que ser por año. Entonces, si es del año, a ver, digamos el año actual, a 2021, entonces ese número de la resolución sería 120-2021, ya un ladito superior del documento, de la hoja, ¿no? que se va donde se va a emitir la resolución, va a ir identificado entonces con un número de control. Ya sería el número de registro para uno. Eso es para efectos de identificación, de ubicación del expediente respectivo. El segundo requisito: toda resolución debe llevar lugar y fecha de emisión. Si fue emitida o se está emitiendo esta resolución en la ciudad de Guatemala, sería Guatemala, ciudad de Guatemala, el día 3 de agosto de 2021. Ya. Tercer requisito: la referencia del asunto o caso que se está tramitando. Generalmente, jóvenes, el estilo o formato que hacen las secretarías de las dependencias administrativas es que hacen un pequeño resumen. El asunto es un resumen, o una síntesis, perdón. Creo que es más una síntesis, no resumen. Es una síntesis del asunto que se está tramitando. Por ejemplo, si logro sintetizar así: asunto, solicitud de explotación de petróleo realizada, creo que mejor está dicho realizada por el señor fulano de tal, ¿ya? Nombres y apellidos. Vale la pena poner ahí, para efectos de ubicación, dónde se está llevando se va a llevar a cabo esta solicitud, esta explotación minera. Pues va a ser en el municipio de Nuevo Viñas, se me ocurre, ¿no? O San Rafael, es un caso real, de San Rafael, del municipio de Santa Rosa. Ya, ahí estamos ubicando entonces un poco la ubicación para entender dónde está ubicado esta actividad que se pretende poner en práctica, ¿no? Entonces, la síntesis sería: solicitud de explotación de mina formulada por el señor fulano de tal, a realizarse en el municipio de San Rafael
o el municipio X, ¿verdad? Del departamento X, pero en este caso, repetimos, del municipio de San Rafael, eh, del departamento de Santa Rosa. Ahí está, es una síntesis, porque eso fue la gestión solicitada y se tramitó en el procedimiento administrativo y el tiempo que se ocupó para este, este trámite y bueno, pues eso es lo que hay que hacer, la posible para identificar el trámite o el procedimiento administrativo realizado. Eh, Luego, jóvenes, se hace la identificación de la persona, pero ¿dónde se acostumbra poner la identificación de la persona? A ver, el, el estilo o el formato para la elaboración de una resolución de fondo sería en este sentido más o menos. Yo lo que voy diciendo es con base de experiencia y de conocimiento de esta actividad de la administración pública. Bueno, ya hecho el asunto, podemos renglón o párrafo siguiente, ¿verdad? Se tiene a la vista para resolver la solicitud hecha por el señor fulano de tal para la explotación de mina en el municipio X del departamento D. Y habiendo realizado todas las diligencias adecuadas, legales y formales respectivos, por el medio de dictamen, si se quiere, de ir señalando las diligencias realizadas, uno por uno, ¿no? O si no, solo se realiza, se deja por medio de las diligencias realizadas o practicadas al respecto. Y para el efecto, punto y seguido, los famosos considerandos, que es la parte motivacional de una resolución de fondo o resolución final. Acá señalamos en el punto 5 del documentito aquel que se les envió, la parte motivacional. Aquí queremos decir con eso, ¿qué queremos decir acá? Es indicar, señalar o argumentar todos los conceptos de carácter técnico, científico, legales relacionados con el tema de la explotación de minas que se diligenció a objeto de este procedimiento administrativo. Considerando, ¿no?, que realizado las diligencias en X lugar o realizado la actividad tal, etcétera, etcétera, etcétera. Considerando que practicado el reconocimiento, perdón, la práctica de la inspección respectiva, se determinó que para la explotación, etcétera, se afectan derechos comunitarios, derechos de personas que son los terceros, en virtud de, por ejemplo, se desvía el curso de un río, se talan árboles o se abrirá camino de acceso porque no existen y por lo tanto afectará derechos de propietarios, pues, ¿no? De bienes inmuebles. Para llegar a la finca, por ejemplo, ¿no?, se tendrán que talar árboles, se tendrá que derribar, por ejemplo, tierra o se tendrá que desviar el curso de un río, ¿no? Es decir, la empresa solicitante afecta derechos de terceros, derechos de particulares, ¿ya? Eso analizado en un considerando con base al derecho o el artículo tal del Código Procesal, el Código Civil, derecho de propiedad, por ejemplo, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Con base al artículo tal, etcétera, de la ley tal, bueno, tendrá un código municipal, qué sé yo, el conjunto de leyes que se relacionan con el asunto. El conjunto de aspectos contra la naturaleza, contra el medio ambiente, pues definitivamente hará que ser relacionado en esa parte.
unos 2, 3, 4 considerandos que son justificaciones, que son sustentos de carácter técnico, de carácter legal, para arribar la declaración del derecho a petición solicitado. Bueno, la otra parte acá que sigue después de los considerandos, todas las consideraciones legales, es decir, las leyes, una norma de carácter constitucional, por ejemplo, o el artículo 39 del que habla de la propiedad privada, por ejemplo, habrá que relacionarse acá. Una norma ordinaria, por ejemplo, en el Código Civil, la norma que se relaciona, que sustenta el derecho de propiedad, ¿no? que como es calificado, es un derecho real, por ejemplo, hay que hacer valer acá. Otra norma de carácter ordinario, por ejemplo, de la ley específica de la explotación de las minas, ¿no? Posiblemente relacionar una norma de carácter reglamentaria que complementen las normas ordinarias, ¿no? Si se cumplieron todos los requisitos. Incluso la ley de lo contencioso administrativo, ¿sabes? Se cumplieron con los requisitos establecidos, señalados para tal efecto, o de conformidad con el artículo 1 de la ley de lo contencioso, por ejemplo, ¿no? Y de conformidad con el artículo 28 de la Constitución Política, pues a emitir la resolución que corresponde. Es decir, es un apartado, fundamento legal, se señalan las normas constitucionales, normas ordinarias o normas reglamentarias que sirvieron de base para desarrollar el procedimiento administrativo y de los argumentos que se están relacionando en la emisión de la declaración final, que es la resolución de fondo, ¿no? Por lo tanto, llega la parte de la resolución, con base a lo anterior, declara, ¿ya? Con base a lo anterior, la Dirección General de Minas y Hidrocarburos, qué sé yo, del análisis realizado anteriormente, declara sin lugar la petición formulada por el señor fulano de tal, por ejemplo, ¿no? Esa sería la declaración de fondo, ¿no? Con base en todos los considerandos de todo el basamento legal, se arriba a esta conclusión. ¿Acuerda? Declarar sin lugar o declarar sin autorización de la explotación de mina realizada por fulano de tal. Luego, jóvenes, en esa parte declaratoria debe ser consignada el derecho de notificar a los sujetos, a los concurrentes en procedimiento administrativo, en los procedimientos administrativos. Es decir, notifíquese, a notificar al peticionario, a notificar a los terceros, ¿ya? A notificar las instituciones que tuvieron actividad concreta, activa, dentro de los procedimientos administrativos. Así más o menos es el formato o el estilo de una resolución administrativa. Esta última, como se deja declarado que debe ser notificada, pues a notificar. ¿En qué plazo? Pues la ley, no hay una ley administrativa que manifieste con claridad que debe ser notificada al día siguiente, más tardar, no. Aquí nos vamos o nos apoyamos en la ley del organismo judicial, ¿ya? Dentro de los 3 días pueden ser, o día siguiente, el segundo día, el tercer día debe ser notificada a la persona o las personas interesadas en este procedimiento administrativo. O sea, pues, la resolución administrativa de fondos jóvenes es el acto final de un procedimiento administrativo, ¿ya? Y son los que son impugnables por medio de los recursos administrativos establecidos en la ley. Hasta ahí puedo dejarles, jóvenes, el desarrollo de este tema de los procedimientos administrativos y los agotamos. Yo espero, y mi disculpa del caso, dejarles de esta manera la clase con estos 2 documentos, o 3 documentos que vamos enviando, que los hemos enviado, perdón, y el último que se les envió hoy sobre los recursos administrativos que vamos a hacer, que va a ser, mejor dicho, tema de clase
de los días que nos quedan de este jueves y los días de la semana entrante. Por favor, con esta última, con este último documento, ahí es donde nos va a servir el acompañamiento de la ley de la contencioso administrativo. Mis disculpas, jóvenes, y nos veremos entonces el día jueves a la misma hora y a ver cómo hacemos con la plataforma, porque no hay apoyo de la facultad. Me quejo con ustedes, no es queja, no, sino que a ver qué hacemos, jóvenes, porque la verdad no ha habido el apoyo necesario para nuestra actividad. Les agradezco mucho. Feliz noche.